Hola, soy Cristina Aránzazu Huertas Abril de la Universidad de Córdoba y en esta comunicación voy a presentar el trabajo Futuros docentes de lenguas extranjeras y aprendizaje basado en videojuegos. La estructura de esta presentación es como pueden ver en pantalla. En primer lugar, una introducción donde abordaremos el aprendizaje basado en videojuegos. Posteriormente, describiremos la metodología del trabajo y el diseño de la investigación. Pasaremos posteriormente a la descripción de los resultados que ponen de relieve la vinculación entre el aprendizaje basado en videojuegos y el modelo TPACK. Y finalmente terminaremos esta presentación con la discusión y las conclusiones. Introducción. Los juegos desempeñan un papel esencial en nuestra vida cotidiana y en nuestro aprendizaje, tanto en contextos formales como en informales, especialmente cuando somos niños. Sin embargo, cuando la sociedad piensa en la educación formal, los juegos aún hoy se consideran a menudo como una actividad poco seria. Esta consideración, en la que el único objetivo de los juegos se percibe como la consecución del entretenimiento y la diversión, sigue siendo ampliamente aceptada, aunque a día de hoy existe una perspectiva cada vez más amplia que cree en el uso de los juegos para facilitar el aprendizaje. De hecho, el aprendizaje basado en juegos puede servir de apoyo a métodos pedagógicos eficaces siempre que se cuente con el contexto necesario para esto. El aprendizaje basado en juegos es una metodología activa y en este caso siempre requiere de una formación específica del profesorado, además de que tenga las herramientas necesarias para aplicarlo en sus clases. En este contexto, y teniendo en cuenta las aplicaciones de las tecnologías de la información y de la comunicación, las conocidas como TIC, el aprendizaje basado en videojuegos ha captado la atención de investigadores y profesionales en los últimos años, de modo que no es de extrañar que el uso de juegos digitales, de videojuegos, se haya extendido a todos los niveles de la educación formal. En esta tabla resumen podemos ver las diferencias que existe entre gamificación, aprendizaje basado en juegos o en inglés Game Based Learning, GBL, aprendizaje basado en videojuegos o DGBL y finalmente los juegos serios o los videojuegos digitales. Se puede apreciar en esta tabla las diferencias que existen con respecto a las definiciones, objetivos, fundamentación, enfoque y uso. Más recientemente, tenemos que tener en cuenta también que si abordamos el caso de la tecnología educativa en general y de los videojuegos en educación en particular, debe estar supeditado a una metodología o un enfoque didáctico empleado. Es decir, la tecnología educativa no debe condicionar la labor docente, ni limitarse al mero hecho de saber utilizar determinadas herramientas digitales de forma aislada. La continua evolución de la tecnología educativa conlleva evaluar sus potenciales usos didácticos para los procesos de enseñanza-aprendizaje, explorando sus usos a favor de la adquisición de conocimientos y el desarrollo de competencias por parte del alumnado. En este contexto, consideramos que el modelo TPACK, que hace referencia al conocimiento eh, tecnológico pedagógico, a un marco constructivista desarrollado por Mishra y Kohler en 2006 y revisado posteriormente. En el modelo TPACK existen tres áreas clave que son el conocimiento del contenido pedagógico, el conocimiento pedagógico tecnológico y el conocimiento del contenido tecnológico. Y todos ellos conforman este punto de unión entre ambos, que son las competencias fundamentales que el profesorado debe tener a la hora de utilizar la tecnología educativa, es decir, conocimiento de los contenidos, los procesos y prácticas de los métodos de enseñanza, conocimiento del contenido pedagógico, conocimiento de la tecnología utilizada para la enseñanza, conocimiento del uso de la tecnología para los procesos de enseñanza y conocimiento del contenido pedagógico tecnológico. Es decir, son las tres áreas, luego sus intersecciones y finalmente el punto en el que se combinan todas ellas. Más recientemente, Misra revisó este modelo y añadió también el conocimiento contextual, que va un paso más allá y pone de relieve la importancia del
del contexto en el que se desarrolla los procesos de enseñanza-aprendizaje como otro elemento más para poder considerar este modelo TIPAC. Pasamos ahora a la metodología del presente trabajo. En este caso, el objetivo fundamental de esta investigación era conocer las percepciones de los futuros docentes, fundamentalmente de inglés como lengua extranjera y de educación bilingüe, teniendo en cuenta las lenguas extranjeras, sobre el uso del aprendizaje basado en videojuegos, teniendo en cuenta el modelo TIPAC que se ha presentado previamente. Este estudio se desarrolló bajo un enfoque de investigación cuantitativa con un método descriptivo y correlacional. Los participantes de esta investigación fueron 64 alumnos y alumnas del grado en Educación Primaria de la Universidad de Córdoba, cuya distribución por sexo era el 76,6% eran mujeres y el 23,4% eran hombres. La distribución de edad rondaba entre 20 y 21 años, como se puede ver en pantalla, y la mayoría de ellos cursaba el itinerario bilingüe de dicho grado. La investigación se llevó a cabo en la primavera de 2021. El instrumento utilizado es un cuestionario que contaba con 3 partes: información demográfica, el uso de la tecnología de manera habitual que tenían los participantes y la parte específica de aprendizaje basado en videojuegos relacionado con el modelo TIPAC. Concretamente, las 7 dimensiones, como se pueden ver en la columna de la izquierda, correspondían con las distintas categorías dentro del modelo TIPAC, y en cada uno de ellos había una serie de ítems en el cuestionario que se pueden ver en la última columna. Este instrumento fue validado y está publicado en Huertas Abril y García Molina 2022. El instrumento se distribuyó en inglés, que es la lengua en la que está validado, pero no había problema al ser alumnado que pertenecía al itinerario bilingüe y por tanto cursaba parte de sus asignaturas en lengua inglesa. Con respecto a los resultados, en primer lugar, tenemos esta pregunta que es sobre un poco los usos de la tecnología en el aula. Como podemos ver, el dispositivo más habitual con el que cuenta el alumnado era con las pizarras digitales, las pizarras interactivas, que eran un 89,1% de los casos, seguido del uso de Internet. El tercer elemento más frecuente era el uso de proyectores, que va junto con el uso de portátiles u ordenadores de sobremesa. Como se puede ver, y a pesar de que esto era tendencia hace unas décadas, el uso de la televisión realmente es a día de hoy muy reducido. Con respecto a la pregunta 2, si utilizan los videojuegos fuera del contexto profesional y académico, es decir, para otras actividades, podemos ver una distribución casi homogénea de los participantes, donde el 56,3% afirmaba que sí solía jugar a videojuegos, mientras que un 43,8% decía que no lo utilizaban fuera del contexto profesional o académico. Con respecto al cuándo aprendieron o cómo aprendieron a utilizar los juegos en el aula, eh, el 39,1% destacaba que era sobre todo por su formación académica como alumnados, como futuros docentes, seguido de otros docentes u otros profesionales de la educación que les podían haber formado, por ejemplo, durante sus etapas de prácticas, y en un tercer lugar, debido a un proceso de aprendizaje autónomo. Con respecto a la frecuencia en la que usan o usarían videojuegos en el aula, teniendo en cuenta de que este alumnado desarrolla todavía su labor como estudiante y como docente son las experiencias limitadas al practicum, consideran que fundamentalmente sería de manera eventual, o bien una vez a la semana o bien una vez al mes, mientras que el porcentaje a utilizarlo a diario sería muy limitado, y la respuesta correspondiente a que no lo usarían es solo el 10,9% de los participantes. Con respecto al tipo de videojuegos, como podemos ver, son
fundamentalmente juegos educativos o juegos de entretenimiento adaptados para uso educativo. Y pasando ahora a la parte del TPAC, podemos ver que en general el alumnado tiene una buena percepción sobre la facilidad de poder aprender sobre videojuegos en general, como podemos ver en los porcentajes en amarillo y verde. Con respecto a la experimentación, también suele ser un porcentaje bastante positivo, puesto que el 46,9% está totalmente de acuerdo con esta afirmación y el 18,8% es totalmente de acuerdo. Con respecto a las capacidades técnicas, en general también las percepciones son muy positivas. También el conocimiento de las áreas curriculares que enseño, que enseñaría, en este caso las lenguas extranjeras. Con respecto a los enfoques para enseñar los contenidos de las áreas que explica en general, también las percepciones son muy buenas. También con las estrategias para desarrollar el conocimiento en esas áreas. Sin embargo, si pasamos a utilizar la evaluación basada en el aprendizaje basado en videojuegos, ya los porcentajes cambian y ya el alumnado no tiene claramente las capacidades y las percepciones de poder evaluar al alumnado utilizando el aprendizaje basado en videojuegos. Sin embargo, sí, por lo general conocen las estrategias pedagógicas, como se puede ver. También existen ciertas dificultades con respecto a la gestión del aula, teniendo en cuenta el aprendizaje basado en juegos, pero a pesar de ello, la mayoría del alumnado sí se sienten capacitados al respecto. Con respecto a las estrategias pedagógicas para poder guiar al alumnado, también podemos ver que no influye tanto que sean el aprendizaje basado en videojuegos, como veíamos previamente, sino más bien es por su formación académica al respecto, puesto que no ha dependido hasta el momento la docencia solamente en ellos, sino que han estado en la mayoría de los casos con profesorado que los iban guiando, los tutores de las distintas aulas. Con respecto a la pregunta 17, que si conocían videojuegos que se pueden utilizar para su propia área de trabajo, en general, como se puede ver, algo más de un 70% del alumnado está de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta afirmación, de manera que a priori las percepciones son positivas, lo cual va en línea también sobre el hecho de qué videojuegos se pueden utilizar en sus clases de manera concreta. También tenemos un porcentaje similar con cómo se puede usar de manera crítica los videojuegos en el aula y también cómo se pueden utilizar para mejorar, facilitar o en general promover el contenido de una lección de manera que pueda ser más asequible para el conjunto del alumnado. Como podemos ver, el porcentaje en desacuerdo con esto es muy limitado. Y con respecto a la combinación de de los distintos contenidos de las áreas curriculares, la tecnología y las estrategias pedagógicas, en general también las percepciones son muy positivas. Finalmente, la adaptación de un juego que no sea educativo en esencia para uso educativo también es algo que los futuros docentes se consideran preparados para poder hacer. Y en esta línea, para poder seleccionar el videojuego es necesario que puedan conocer sus fortalezas y sus limitaciones. Entonces, realmente se muestran bastante predispuestos en este sentido. Con respecto a la discusión y conclusión, para ser precisos en esta presentación, no cabe duda de que el aprendizaje basado en videojuegos ofrece un gran y amplio abanico de posibilidades pedagógicas, siempre que el profesorado tenga las herramientas, la formación y el tiempo para poderlo implementar. Eso resulta clave. Y asimismo consideramos que el modelo TPACK puede fomentar y facilitar la autorreflexión y la reflexión sobre las competencias del docente, así como ayudarle a mejorar su competencia digital docente y así la calidad de su docencia. Así, las referencias que hemos utilizado para este trabajo las pueden comprobar aquí. Queríamos darle las gracias por su atención, esperamos que haya sido de interés y para cualquier duda, consulta o comentario estoy a su disposición en este correo electrónico. Muchas gracias.